Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Con un fuerte aplauso, este segundo tema de esta serie interesante que hemos llamado Valientes al Extremo. Saludos a toda la gente que nos sintoniza en nuestros programas de radio en la ciudad. Esta semana se inició la transmisión en una nueva emisora de la ciudad para ir aumentando el nivel de llegada que tenemos más allá de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Y saludos también a la gente que nos ubica luego en nuestro canal en YouTube. Para ellos un aplauso con mucho cariño desde Las Buenas Nuevas Valencia. La semana pasada nosotros decíamos, comenzando esta serie, que esta serie de Valientes al Extremo realmente gira en torno a dos cosas, dos temas diametralmente opuestos. Cuando los analizamos en esencia son opuestos. Vamos a hablar estas semanas de valentía, ¿verdad? Valentía, eso que nos ayuda a sobreponernos al temor, pero vamos a hablar también del miedo, de valentía y del miedo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros normalmente hablamos de la valentía. Cuando tú cuentas tus testimonios, ¿de qué hablas? De las cosas heroicas que has hecho, de las cosas que has logrado, de las cosas portentosas de tu fe. Me metí en ayuno, había una ratonera en mi casa, me puse a ayunar, sentí un poder que vino sobre mí, empezaron a salir los ratones y yo los señalaba, ¡pum!, les daba un infarto. Oye, entonces el que te oye dice, mira, un X-Men, una cosa así sobrenatural. De eso hablamos, nos gusta hablar de lo extraordinario, ¿verdad?, que vivimos en Dios, en nuestra fe, en nuestros logros. Pero no hablamos de nuestros miedos. Cuando nos caemos a testimonio, no hablamos de nuestros miedos, no hablamos de nuestros temores. El problema es que ese miedo que no mencionamos, ese miedo del cual no hablamos, se esconde. Y desde allá, en lo oculto, nos controla. Y comienza a causarnos una serie de problemas en nuestra vida. Y especialmente en nuestra vida de fe. Por eso, hoy, el tema de hoy, esto es como las series de Netflix, ¿verdad? Cada capítulo tiene un nombre. Bueno, el capítulo de hoy se llama Fe versus Miedo. Hay una tensión constante siempre entre la fe y el miedo. Estas dos cosas van a estar en nuestra vida siempre. Y ellas se van a confrontar. Si el miedo gana, no avanzamos, nos detenemos y nos paralizamos. Y cuando la fe es más fuerte, tú y yo damos saltos de fe interesantes que nos hacen crecer y avanzar hacia cosas que Dios tiene para nosotros. El asunto es que en toda nuestra vida, todos los días, la fe y el miedo se van a enfrentar. Y van a estar allí presentes en tu vida y en mi vida siempre. Por eso en el tema anterior te decía que hay un proceso que debe darse en nuestras vidas. Primero, identificar mis miedos. Yo debo aprender a identificar mis miedos. Y debo llamar a mis temores, mis miedos por su nombre y saber identificarlos. Segundo, ser honesto y reconocerlos. Darme cuenta siempre y aceptar la realidad que soy un ser humano y que como ser humano me enfrento a profundos temores. Eso me va a llevar al siguiente paso: pedir ayuda, conversar con alguien, abrir mi corazón ante alguien, contarle a alguien acerca de mis temores y especialmente buscar la ayuda del Señor que quiere ayudarme, del Señor que conoce mis miedos. David decía en el Salmo 34, busqué al Señor y Él me oyó
y me libró de todos mis temores. David confesaba haber buscado al Señor. Y lo cuarto es atreverte a dar pasos de fe. Y justamente de eso yo quiero hablarte el día de hoy. Cada vez que nosotros hablamos de fe y queremos enseñarle a la gente acerca de la fe, usamos un versículo que aparece en un capítulo de la Biblia que habla mucho de fe. O sea, si quieres conocer en esencia el tema de la fe y lo que la Biblia dice de la fe, ve a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es una especie de hall de la fama de la fe. Y siempre usamos el versículo 1 para dar un concepto de la fe. El escritor dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y es la certeza de lo que no se ve. La versión antigua dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Palabras más, palabras menos, es lo mismo. Certeza, convicción, garantía. Pero si notas algo, esa certeza, esa convicción y esa garantía es en algo que no se ve, en algo que se espera. Tanto lo que se espera como lo que no se ve tienen una característica: no existen, no lo tienes a la mano, no es tangible. En este momento no está. Tú lo esperas, pero no está. Tú esperas que te aumenten el sueldo, pero hoy sigues ganando sueldo mínimo. Tú esperas tener un carro mejor, pero hoy al salir de esta reunión te montas en ese. Tú esperas tener una casa más grande, pero hoy al salir de aquí irás a la casa que tienes. Tú esperas irte del país, pero hoy estás en Flor Amarillo. Es así. Es algo que yo espero, algo que yo quiero, pero no lo veo. Y ocurre algo. Un poco graficándote este asunto de la fe, sería así. Fe es un salto que doy desde donde estoy hacia el lugar donde quiero estar. Eso donde yo quiero estar, o ese lugar donde yo quiero estar, no existe. Hoy no existe. No puedo verlo. No es tangible. Por eso la brecha que separa el lugar de donde estoy del lugar donde quiero estar tiene un nombre. Se llama riesgo. Saltar desde donde estoy hacia donde quiero estar implica un gran riesgo. Sabes, en la vida, para alcanzar cosas se necesitan riesgos. Analiza todo lo que tú has alcanzado y en todo eso está una cuota de riesgo. Yo me arriesgué cuando me casé. Yo me arriesgué cuando acepté mi llamado al pastorado. Yo me arriesgué cuando con mi familia nos mudamos a otra ciudad. Riesgo también hubo cuando regresamos de allá para acá. Riesgo también hubo cuando fundamos esta iglesia. Es un riesgo abrir 2 horarios. Es un riesgo contratar 2 transportes para un domingo en la mañana sin tener el dinero. Todo implica un riesgo. Decidir una carrera universitaria es un riesgo. Entrar a la paternidad luego de casarnos es un riesgo. Todo en la vida, todo lo que emprendas, todo lo que quieras alcanzar, saltar allá es un riesgo. Pero todo riesgo también, dímelo tú que no te lo quiero decir yo, produce miedo. Todo riesgo produce miedo. Porque el miedo es una emoción natural que Dios colocó en nosotros. Es como una alarma que Dios colocó en nosotros. No lo podemos anular, porque imagínate si tú y yo no sintiéramos miedo. Andaríamos por la vida tomando decisiones locas, desordenadas, sin tener previsión. Así que el miedo va a ser natural siempre cuando se presente el riesgo. Cuando en la vida de fe tengas que dar pasos, eso va a implicar un riesgo y ese riesgo va a producir un profundo miedo. El miedo no es malo. Malo es cuando me detengo en el miedo y permito que ese miedo me controle.
me impida avanzar hacia donde quiero estar. Entonces, no me caso, no estudio, no invierto, no decido, no me mudo, no golpeo la pared que tengo que tumbar, porque el miedo me paraliza, el miedo me detiene, el miedo se convierte en mi zona de seguridad, mi zona de confort que no quiero abandonar por miedo. ¿Te das cuenta? Para poder entonces llegar a donde quiero llegar, a lo que Dios tiene para mí, a lo que Dios dijo que era para mí, a lo que Dios me está diciendo: ven, sube, acércate, corre, dale, lucha, vence. Para poderme mover a eso, entonces necesito una dosis de fe. Allí es donde la fe actúa, porque la fe es confianza. Cada vez que encuentres esa palabra en la Biblia es confianza. Fe es confianza. Es la confianza en Dios, en que Dios es lo que Él dice que es. Es la confianza en los recursos y las capacidades que Dios tiene. Es la confianza que tú y yo tenemos, que a pesar de las circunstancias en contra, voy a avanzar porque creo en Dios, porque le estoy creyendo a Dios. Esta dinámica de fe versus miedo, ¿sabes cuándo va a estar presente en nuestra vida? Siempre. Siempre esa dinámica va a estar presente. Siempre. Cada semana. Cada momento en que Dios te desafíe a hacer algo, y muy probablemente en este preciso momento que tú me estás escuchando, esa dinámica está activa en ti, confrontando la fe y confrontando el miedo. Los hombres de la Biblia, los personajes de la Biblia, vivieron esa experiencia. Así que cuando tú la vivas, no te sientas extraño, ni sientas que estás en pecado o que tú estás dudando de Dios. No, los hombres de la Biblia vivieron esa tensión entre la fe y el miedo. Te voy a colocar un par de ejemplos. Libro de los Salmos, capítulo 143. Este salmo fue escrito por un hombre increíble, David, un hombre de fe. ¿Sí? Porque hay que tener fe para enfrentar a un gigante de 3,5 metros. Hay que tener fe para hacer lo que él le dijo a Saúl el rey que hacía. Mira, yo era pastor en la casa de mi papá, y si un oso o un león me quitaba una de mis ovejas, yo iba y me levantaba contra él. Por eso yo con esto echo por tierra la idea de que la gente piensa que David era un tipo esquelético ahí, flaco, loco, ahí, no sé, lombriciento, que fue a enfrentar a Goliat. No era David. David era un chamo fornido. No me ve a mí. Era un chamo fornido, fuerte. Porque hay que tener fuerza para meterle la mano a un león en la boca y ser atrevido. Entonces David le dijo a Saúl: cuando un oso y un león venía y me quitaba una de mis ovejas, yo me levantaba contra él. Y se la quitaba, decía David. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. ¿Sabes qué es meterle la mano a la quijada de un oso? A un león. Y lo hería y lo mataba. Y le quitaba mi oveja. Fuese oso o león. Un hombre de fe. Dulce cantor de Israel le llama la Biblia. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Israel le decía a él: la lámpara que ilumina a tu pueblo Israel. Autor de más del 60% de los salmos que tú y yo leemos. Y en el Salmo 143, él dice: estoy perdiendo toda esperanza. Quedo paralizado de miedo. Ponte que tú estás pasando por un momento de miedo y de duda y dices: voy a leer la Biblia para que me dé ánimo, y lees eso. David era un ser humano y está diciendo: estoy perdiendo toda esperanza. Traduce eso. No veo salidas. No veo soluciones. El dólar aumenta todos los días. Cada día se me cierran todas las puertas. No veo esperanza.
No salgo de una cuando entro en otra. Cuando no estoy preso me están buscando. Es el cuadro que David escribe y dice, y estoy paralizado de miedo. Pero cuando lees el capítulo completo, llegas al versículo 8 y dice, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Ese mismo que está diciendo, estoy perdiendo toda esperanza, estoy paralizado de miedo, luego dice, en ti confío y a ti me entrego. Fe y miedo. Miedo y fe. Es esa tensión que se da en la vida de todos nosotros. Todos nosotros experimentamos eso. Todos nosotros vamos a vivir ese escenario vez tras vez en nuestras vidas. El miedo arropándonos, el temor arropándonos y la fe allí también desafiándonos. ¿Te das cuenta? Otro ejemplo que quiero darte. Aparece en ese capítulo 11 de Hebreos. Yo te invito que en la semana lo leas con detenimiento, revises toda esa historia que está allí. Hebreos capítulo 11 es una especie de hall de la fama de la fe. Allí es donde están los bárbaros de la fe. Y el escritor de Hebreos, que no sabemos quién fue, es un libro anónimo de la Biblia, se toma un tiempo para, en un solo capítulo, colocar a esos bárbaros de la fe. En ese capítulo 11 de Hebreos vas a encontrar hablar de la fama de Abraham, de Moisés, de Enoc, de Noé, de Sara, de Isaac, de Jacob, de Rahab, de Israel, del pueblo de Israel. Y esta gente y este pueblo son colocados en el capítulo 11 de Hebreos como héroes de la fe. Pero más adelante lees lo siguiente, verso 33. Dice, por la fe, esas personas, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Saltaron allá esa brecha y alcanzaron lo que Dios le había prometido. Echaron mano de lo que Dios le había entregado. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Pero cuando lees este verso 34, encuentras algo ahí oculto. Algo que tú y yo no vemos y no leemos cuando analizamos este capítulo 11 de Hebreos. Dice, su debilidad se convirtió en fortaleza. Y aquí, ¡pam!, se te explotan las neuronas. Los héroes de la fe eran débiles. Los héroes de la fe sintieron miedo. Los héroes de la fe se sintieron como te sientes tú viviendo en un país como este. Los héroes de la fe también sintieron temor y sintieron, según el escritor de Hebreos, una profunda debilidad. Sintieron la tensión del miedo. Pero ¿con qué se enfrentaron a ese miedo? Con fe. Porque fe es confianza. Y esa fe les ayudó a convertirse en, a pesar del miedo, a pesar del temor y a pesar de la debilidad, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. ¿Qué te parece? Y tú también vas para allá, ¿ves? No fue porque eran superhéroes. No fue porque no sintieron miedo. No fue porque no eran débiles. No, profundamente débiles. Llenos de miedos y temores como tú y como yo. Pero enfrentaron ese temor y enfrentaron ese miedo. Sé que la pregunta que está ahí rondando tu cerebro es, ¿cómo le hago? Como dicen los mexicanos, ¿verdad? ¿Cómo hago para avanzar y no quedarme en el miedo? ¿Cómo hago para ser valiente al extremo y echar manos de la fe y enfrentarme a mis temores?
¿Cómo logro eso? Depende. Depende de dónde pongamos nuestra mirada. Y créeme, eso va a determinar si nos quedamos paralizados por el miedo o avanzamos a echar mano de eso que el Señor tiene para nuestras vidas. Depende dónde estés mirando. Depende la perspectiva, la interpretación que tú estés dando. De allí parte todo. Te lo explico. Isaías capítulo 43. Dios le habla a el pueblo y a Isaías de esta manera. Le dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice. ¿Qué dice? No tengas miedo, porque he pagado tu rescate y te he llamado por tu nombre y eres mío. Es algo que Dios está afirmando. Está diciéndote: tú eres mío. Yo he pagado tu rescate. Yo te creé. Tú eres hechura de mis manos. Yo te he dado tu nombre. Oye, todo lo que está afirmando Dios. Y luego dice en el verso 2: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y en el verso 5 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Hay dos cosas interesantes en esta declaración de Isaías, poderosas, ¿sí? La primera: atravesaremos diferentes situaciones de miedo. Eso no te gusta, ¿verdad? Por eso no aplaude, no dice amén, nada, quédate calladito. Yo te entiendo. Porque queremos ir a iglesias y escuchar predicadores, pastores, que nos digan todo lo contrario a esto. ¿Sí? Que nos digan que no sentiremos miedo. Tú vas a ser una especie de Power Ranger pentecostal. O sea, eso nos encanta. Ahora mismo donde estás, sáltale en la cabeza al diablo, aplástasela. Sí, eso nos encanta. Las emociones, la cosa, sí. Esa adrenalina que nos encanta sentir en las reuniones. Si tú has venido hoy a este lugar o estás escuchando este programa de radio o este podcast en el canal buscando eso, cámbiate. Cámbiate de ahí. Estás escuchando el tema equivocado. Tú y yo atravesaremos diferentes situaciones de miedo. Lo vivió David, lo vivió Moisés, lo vivió Sara, Abraham, Jacob, José, Salomón, Pedro, Pablo. Tú no. Tú lo vas a vivir, yo lo voy a vivir. Atravesaremos por ahí. Vendrán momentos en que tú y yo vamos a desear, mira, tirar la toalla, escondernos. Estaremos enfrentándonos con nuestros más profundos temores. Y en ese relato de Isaías, la figura que Dios usa es aguas profundas, ríos de dificultad y fuegos de opresión. Ay, Dios mío. ¿Ves? Eso vendrá a nuestras vidas. Y tú y yo nos enfrentaremos a eso. ¿Lo vas a vivir en tus finanzas? ¿Lo vas a vivir en tu matrimonio? ¿Lo vas a vivir con tus hijos? ¿Lo vas a vivir en tu empresa? ¿Lo vas a vivir con tu salud? Y esos momentos vendrán. Pero lo segundo es, le pertenecemos a Dios. Y Él nos va a acompañar en todos esos momentos. Eso es lo que Él promete. Acompañarte. Si pasas por el río, no te anegarán. Cuando pases por las llamas, no te quemarán. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo.
Yo voy a estar allí. En el momento de la prueba, en el momento de la escasez, en el momento de la hiperinflación, en el momento de las pérdidas, en el momento de la enfermedad, en el momento del desaliento, en el momento del desprecio, en el momento del abandono, en el momento de la traición, yo voy a estar ahí. Yo te voy a acompañar. No te voy a dejar solo. No vas a caminar solo por el valle de las sombras de la muerte. Porque en el valle de la sombra de la muerte yo voy a estar contigo. No te voy a dejar solo en las llamas. No, yo voy a estar ahí y te voy a acompañar. El asunto es si tú crees eso realmente. El asunto no es que Dios lo diga, porque ya lo dijo. Es más, te lo está diciendo hoy otra vez. El asunto es si tú realmente lo crees. Porque tú vienes a la iglesia y cantas y le zapateas al diablo en la cabeza y todo. Sí, eso está bien. Está bien eso, ese drenar emotivo en el servicio, en las canciones. Eso está bien. El asunto es cuando la prueba venga. El asunto es cuando estés en las llamas. El asunto es cuando las aguas vengan con intención de anegarte y de inundarte. ¿Realmente crees ahí que Dios está contigo? ¿Que Dios puede ser tu proveedor en medio de un país en crisis? ¿Que Dios puede sostener tu empresa en medio de la hiperinflación? ¿Que Dios puede mantenerte estable en medio de un mundo inestable? ¿Realmente crees que Dios está contigo? Y eso es lo que va a ser determinante entre si avanzas en fe o te detienes por el miedo. Silencio. Es una canción de José Luis Rodríguez. Silencio, ¿verdad? Pregúntate, ¿desde dónde estás mirando la situación? ¿Desde qué óptica? ¿Cómo la estás interpretando? ¿Cuál es tu mirada de lo que estás viviendo? Y eso es lo que va a ser determinante en esto que estamos hablando el día de hoy. Porque mira lo que va a ocurrir. Cuando vemos desde el miedo, exageramos la dificultad, minimizamos nuestras habilidades, nos desanimamos fácilmente, nos quejamos con frecuencia y nos rendimos ante la adversidad. Esa es la consecuencia de mirar desde el miedo. Esa es la consecuencia cuando esa emoción natural que Dios colocó en mí como una alarma para ser precavido, entonces se convierte en mi control. Se convierte en lo que comanda mi vida, en lo que marca las pautas en mis decisiones y aún en mi vida de fe. Y esa es la consecuencia. Ese es el cuadro. Mi vida estará marcada por esas cosas. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando veo desde la fe en ese Dios que me dice, yo estaré contigo, yo te voy a acompañar, el fuego no te quemará, las aguas no te anegarán, no te hundirás, yo te voy a sostener, yo te creé, yo te amo, yo soy tu mano derecha. Cuando yo veo desde ese Dios, desde la confianza en ese Dios, mis problemas se encogen. ¿Qué te parece? Porque puedo ver a Dios más grande que mis problemas y entonces veo que Dios es más grande que mi deuda, es más grande que la hiperinflación, es más grande que la enfermedad, es más grande que el diablo. Yo puedo ver a Dios en esa dimensión. Mi actitud se enfoca en sus promesas. Y entonces lo que marca pauta en mi vida no son mis miedos ni mis temores, sino lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha prometido. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Sino que cuando viene el problema económico, escucho
le presto atención, me enfoco en lo que dijo un Dios que dice: yo soy el dueño del oro y de la plata. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, y tú eres mi hijo. Ahí entonces mi actitud se enfoca en eso. ¿Y sabes qué ocurre? Siento poder para resistir a los tiempos malos. Pueden venir los tiempos malos y siento el ímpetu, la fuerza de meterle el pecho a lo que venga. Soy 4x4, Power Ranger, ¿verdad? Ahí sí, en el Señor y por mi fe en Él. Y puedo poner en práctica algo que la Biblia dice: en Él haremos proezas. Sí, mira, el mundo es difícil, pero en Él haremos proezas. El país está mal, pero en Él haremos proezas. Amén, pastor. Oye, estoy entrando ya en la recta final. Me estoy emocionando, pero viene un segundo horario. Hay algo interesante que yo veo en la Biblia. Cuando puedes leerla. Yo soy un curioso de la Biblia. Beli y Chanti saben que cuando me tomo mi tiempo en la madrugada, a veces yo mismo me sorprendo y salgo y me levanto de la computadora y le digo: wow, acabo de ver algo ahí increíble que no había visto. Qué cosa tan impresionante es la palabra del Señor. Esas historias que están ahí, esas delicias que están allí. Y encontré algo interesante esta semana preparando este tema. Y es que cuando Israel adoraba a Dios, evocaba la historia. Evocaba la historia. Y en ese momento de adoración, hacía memoria de eventos pasados, de momentos y circunstancias en donde Dios estuvo y Dios hizo cosas grandes por ellos. Y era una forma de recordar que en algún momento de sus vidas Dios había intervenido. Eso fortalecía la fe de ellos, porque era como decir: si lo hiciste en el 2011, lo harás en el 2023. Si lo hiciste en el pasado, lo harás hoy y lo harás mañana, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y era una forma de usar la memoria para recordar lo que Dios había hecho. Nehemías es un ejemplo de eso. Nehemías está en un tiempo difícil. El pueblo de Israel junto con él estaban regresando de un cautiverio de más de 70 años en naciones extranjeras. Estaban tratando de reedificar una ciudad de Jerusalén que estaba en ruinas. El templo estaba quemado, el muro estaba caído y el dólar aumentaba todos los días. Era difícil. Aparte de eso, no tenían recursos y había una pandilla de enemigos dispuestos a detener la obra que ellos estaban encaminando. Así que el libro de Nehemías no se da en un escenario de gloria, de poder, de unción. No, de problemas, de dificultades, de puntos en contra. Y cuando ellos analizan ese escenario, Nehemías junto con el pueblo se reúnen en asamblea y hablan con el Señor sobre esto. Y en el verso 7, esto es adorar a Dios, evocando la historia. Dicen: eres el Señor Dios, quien eligió a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio un nuevo nombre, Abraham. Cuando demostró ser fiel, hiciste un pacto con él para darle a él y a sus descendientes la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos,
de los jebuseos, de los gergeseos, y has cumplido lo que prometiste, porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Wow, qué oración, ¿verdad? Se llama adoración histórica. Cuando usas la memoria histórica para recordar todo lo que Dios ha hecho por ti. Haz un ejercicio. Piensa en todo lo que Dios ha hecho por ti. Y la buena noticia es que si lo hizo ayer, lo hará hoy también. Amén. Y lo hará mañana también. Porque Él es fiel siempre a lo que Él ha prometido. Así que esta adoración histórica nos enfoca en Dios y en sus hechos, en sus proezas, en las cosas increíbles que Él ha hecho en favor de nosotros. ¿Qué quiero que hagas? Primero, arriésgate. ¿Aló? Arriésgate. Aprovecha las dificultades para crecer y experimentar lo que Dios puede hacer. Toma fuerzas y da un salto de fe. Arriésgate. Segundo, comparte. ¿Sí? Habla con la personas que son importantes en tu vida. Habla acerca de tus miedos, de tus preocupaciones. Déjate acompañar por otros durante ese proceso. No te enfrentes a tus miedos solo. No te enfrentes a tus temores solo. Llegamos más lejos cuando nos hacemos acompañar de otras personas. La Biblia dice: confiénsense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros para que sean sanados. Hay salud en eso de abrir mi corazón ante otros. Tercero, enfócate. Pon tu mirada en el Señor, que está contigo, que te acompaña, que está contigo como poderoso gigante, que hoy está contigo aquí en este lugar, pero al salir de aquí se va contigo. Al llegar a tu casa llegará contigo, almorzará contigo, cenará contigo, cuidará tu sueño y mañana cuando te levantes estará contigo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en las buenas, en las malas, en lo oscuro, en lo claro, en la abundancia, en la escasez, en la salud y en la enfermedad, siempre estará contigo. Enfócate en Él. Pon tu mirada en Él siempre y no apartes tu mirada de Él. Y cuarto, alábale. ¡Ey! ¡Alábale! Alábale en las mañanas. Alábale en las noches. Alábale en tu enfermedad, alábale. En tu escasez, alábale. En tu desempleo, alábale. En tu crisis, alábale. En tu angustia, alábale. Alábale y evoca la historia de lo que Él ha hecho. Alábale y dile una mañana: yo sé que no están bien las cosas, pero te alabo porque tú eres mi Dios y tú estás conmigo y no me has abandonado. Y hay una cosa increíble que ocurre cuando tú y yo le alabamos. Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Sabes dónde está Dios? En la alabanza. Así que cuando yo le alabo, yo estoy haciéndole a Él una invitación a mi vida. Es como decirle a Él: con mi alabanza es en este momento que te necesito. Amén. ¿Sabes qué hacía Israel en sus momentos difíciles? Agarraban unos cuernos que ellos tenían y los tocaban. Sí, mira,
a todo lo que daba, y todo el pueblo comenzaba a gritar al sonido de los cuernos, al sonido de los instrumentos. Todo el pueblo comenzaba a gritar: levántate, Señor, levántate. ¿Qué te parece? Eso era la alabanza. Era una invitación a Dios. Decirle: levántate, porque tú eres más grande que ellos. Tú eres más grande que mi deuda. Tú eres más grande que este problema. Por eso yo me he levantado esta madrugada a cantarte, a adorarte, a confesarte con mis labios y decirte: levántate. Cuando Israel cantó, alabó y gritó, los muros de Jericó se cayeron. Por eso el Salmo 150 dice: alábale con salterio y arpa, alábale con pandero y danza, alábale con címbalos de júbilo, alábale con címbalos resonantes, alábale a son de bocina, alábale, alábale, alábale. Y termina diciendo: todo lo que respire, alabe al Señor. Alábale. Eso te ayuda a no ser controlado por el miedo. Eso te ayuda a ser valiente al extremo. Amén. ¿Quieres estar en pie esta mañana ahí donde estás? Oye, hay un escenario en la Biblia. Esto está llegando a mi corazón ahora. Era un tiempo difícil. Eran los días de Samuel. Israel tenía que enfrentar a los filisteos. Y antes de la batalla, pidieron que el arca de la presencia de Dios fuera llevada al campamento de Israel. Y cuando esa arca, que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, llegó al campamento, la Biblia dice: Israel comenzó a gritar con tan grande júbilo. ¡Wow! Y empezaron a tocar los instrumentos y comenzaron a cantar. Y el canto, la alabanza de Israel llegó al campamento de los filisteos. Y los filisteos comenzaron a preguntarse: ¿qué algarabía es esa que se oye en el campamento de los israelitas? Y alguien se levantó y dijo: ese griterío, esos aplausos, esas trompetas no son otra cosa sino: ha llegado Dios al campamento de los israelitas. Así que, y dijeron: así que esforzaos, oh filisteos, porque ya sabían con qué se iban a enfrentar. Que tu miedo te escuche alabar esta semana. Que tus miedos escuchen el cántico, tu palabra de alabanza. Que el miedo no escuche tu queja. Tu queja alimenta tu miedo. Tus palabras negativas alimentan tu miedo. Pero tu alabanza, tu confianza, le está diciendo a tu miedo: ha llegado Dios a la vida de Carlos. Amén. Ha llegado Dios a este matrimonio. Padre, muchas gracias. Eres un Dios bueno, Señor. Wow, yo me voy de aquí hoy contento, Señor. Qué bueno es saber que tú nos acompañas. Hoy hacemos memoria de tus hechos, de tus prodigios, de tus bendiciones. David decía: te busqué y tú me libraste de todos mis temores.
Mis temores se esfuman cuando tú estás, Señor. Donde tú llegas, no hay lugar para mis miedos. Ayúdame a saltar en la dirección de eso que tú tienes para mí y no permitir que el miedo me detenga. No permitir que el miedo me paralice. No permitir que el miedo me robe lo que es mío. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén y amén. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.